Bueno, iniciamos Pensamientos Críticos, le damos la bienvenida en los estudios de la ciudad de Guayaquil al doctor Aparicio Caicedo y en la ciudad de Quito al doctor Stanley Raza. Caballeros, los saludo, muy buenos días, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación. Las reglas del debate, 1 minuto 20 para su intervención, 30 segundos para su derecho a réplica en caso que así lo consideren. Entonces, iniciamos con el doctor Stanley Raza. Doctor Raza, usted mencionó en alguna entrevista en un canal colega lo más grave, que cuando se hacen mal las cosas de manera deliberada se está poniendo en peligro la demanda colectiva que tiene la ciudadanía de ser consultada. ¿En qué sustenta este argumento, doctor Raza? Buenos días, Carlos. Buenos días a quienes nos escuchan a través de Ecuador Televisión. Mire, la verdad es que la ocasión anterior que presentó Compromiso Ecuador su pregunta, yo opiné en el sentido de que los términos en los que había sido presentada esta pregunta daban para pensar que se trataba de una modificación constitucional. Es más, era literal la pregunta en que si uno está o no de acuerdo en que se modifique la Constitución. Y en tal sentido el Consejo Nacional Electoral les contestó, aplicando lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, que primero deben pasar por el dictamen de la Corte Constitucional. Yo había opinado antes de ese pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral que esto era así. Ahora, cuando Compromiso Ecuador ha vuelto a presentar la pregunta, mi opinión es que lamentablemente adolece de los mismos defectos y esa opinión coincide efectivamente con el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral y así fue como se pronunció y esto es lo que corresponde. Entonces, lo que yo creo efectivamente es que si hay una demanda colectiva de ser consultados para las enmiendas constitucionales, esta demanda colectiva se está viendo frustrada cuando el colectivo Compromiso Ecuador, a pesar de saber que debe primero pasar por la Corte Constitucional cuando lo que propone implica una modificación constitucional, no lo hace deliberadamente. Gracias, doctor Raza. Voy donde entonces donde el doctor Aparicio Caicedo. Aparicio Caicedo, ¿has podido escucharlo argumentado por el doctor Raza? Una acción deliberada para que el CNE se vea obligado a no entregar los formularios, producto de que primero debería pasar por la Corte Constitucional. Doctor Caicedo, su minuto 20. Muchas gracias en primer lugar por la invitación, Carlos. Encantado de estar aquí. Lo primero que hay que dejar muy claro, es que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para hacer lo que hizo. Y esto lo aceptó hace pocos días en Gama TV, lo dijo Juan Pablo Pozo. Dijo, nosotros no tenemos competencia para hacerlo, pero podemos leer la pregunta. Nadie les ha dicho que no pueden leer la pregunta. Lo que pone muy claro el 104 de la Constitución es que quien realiza el dictamen previo es la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional dejó muy claro hace 2 años que ese examen de constitucionalidad se realiza una vez recogidas las firmas, no antes. Por eso, Hayas Unidos, cuando se dirigen primero por error a la Corte Constitucional para iniciar el trámite, le dicen, como esto es una consulta popular, tienen que primero ir a recoger firmas. Ellos le llaman legitimidad democrática. Y luego vienen acá y nosotros hacemos el control de la pregunta. Lo que acaba de hacer el señor Raza es una interpretación constitucional que para mí está equivocada, pero en todo caso es eso, una interpretación constitucional, que a quién le compete, a la Corte Constitucional. No existe una sola ley, reglamento o sentencia que dé al CNE la capacidad de hacer control de la pregunta, tal como lo hizo. Y usted sabe que en derecho público lo que no está estipulado en la ley de manera expresa no se puede hacer, porque no puede haber competencias inventadas de la nada. Gracias. El CNE se arrogó una competencia. Gracias, doctor Caicedo. Gracias, Aparicio Caicedo. Doctor Raza, su minuto 20 en relación a lo expresado por el doctor Caicedo. Sí, 2 errores de apreciación del doctor Caicedo, comedidamente y respetuosamente. El primero, no es verdad que los funcionarios públicos, y en este caso el CNE, no puedan interpretar y aplicar la Constitución. Muy por el contrario, la Constitución establece que todo funcionario público, es más, todo ciudadano está en la obligación de aplicar de manera directa e inmediata la Constitución. Es decir, el CNE no solamente que está obligado a leer la pregunta, sino a hacer lo que ha hecho, interpretar la Constitución, aplicar la Constitución y decidir en el ámbito de sus competencias si acepta o no la entrega de los formularios, y eso es lo que ha hecho.
El segundo error de interpretación, se pretende dar el mismo trato que el caso Yas Unidos al caso de las preguntas que implican modificación constitucional, y esto es incorrecto porque son casos distintos, son diferentes. No se puede tratar de la misma forma a casos diferentes. En el caso de Yas Unidos, la pregunta fue, de acuerdo con el artículo 104, inciso cuarto, sobre un asunto de interés público que no implicaba una modificación constitucional. No es el caso de la pregunta de Compromiso Ecuador. La pregunta de Compromiso Ecuador, en caso de contestarse positivamente, obliga a que exista la reforma constitucional que permita la reelección indefinida. Y esto, de acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, artículo 100, inciso segundo, artículo 441 de la Constitución, obliga a que primero se obtenga el dictamen de la Corte Constitucional. Gracias, doctor Raza. Su turno, doctor Caicedo. Sí, se han inventado una doctrina que no existe en ninguna ley, reglamento y peor en la Constitución, que es decir que los asuntos constitucionales no se pueden someter a la consulta popular. Yo no sé dónde han sacado eso. No existe en ningún lugar donde diga que por un asunto, por estar tratado en la Constitución, no se puede tratar. Imagínense esta Constitución de 444 artículos que trata sobre todo lo posible. No podríamos consultar nada, es absurdo. Y el 104 es claro, dice sobre cualquier asunto. De hecho, por eso, en el mismo paquete de enmiendas del gobierno, del partido oficialista, quieren modificar esa misma frase, porque saben que hoy la Constitución vigente permite preguntar sobre cualquier asunto. El hecho de que tenga efectos secundarios en la normativa constitucional o legal, eso es otra cosa. Ellos han inventado una doctrina de que los asuntos constitucionales, según ellos, no pueden ser sometidos a la opinión del pueblo. No tengo la más mínima idea de dónde han sacado eso y por favor le pido que me diga dónde dice eso, en qué ley, en qué reglamento dice eso. Gracias, doctor Caicedo. ¿Dónde dice eso? Bueno, tercer error lamentable del doctor Aparicio. No es una doctrina que esté establecida de esa manera. Y primero, cuando dice ellos, yo quisiera saber a quiénes se refiere. Mi opinión personal, y yo no formo parte de ningunos ellos, es que se puede efectivamente consultar, y así lo dice la Constitución, y así lo dice la teoría constitucional, se puede consultar sobre cualquier asunto. La reforma constitucional, la enmienda constitucional, forma parte de ese genérico cualquier asunto. Pero el tratamiento del específico consultas populares, cuando implican modificación constitucional, está expresamente arreglado, tanto por la Constitución, artículo 441, y por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, artículo 100. ¿Por qué? Porque la Constitución, bajo un esquema de Estado constitucional de derechos, es una Constitución que reviste un carácter rígido, es rígida. Y esta rigidez implica que la reforma, la enmienda, el cambio constitucional tienen que someterse a procesos reglados. Estos procesos reglados están en la Constitución y dicen, aparte de la norma general que dice que se puede consultar al pueblo sobre cualquier asunto, en el caso específico de que se trate de modificaciones constitucionales, hay que seguir el siguiente procedimiento. Y ese procedimiento es primero pasar, antes de recolectar las firmas, por el dictamen de la Corte Constitucional. No hacerlo así significa no aplicar las normas. En vista de que ninguno de los dos ha hecho uso de los 30 segundos, el derecho a la réplica, voy a utilizar los 30 segundos para pedirle una precisión al doctor Raza. ¿En qué parte de la pregunta o cómo estaría estructurándose esta intención de modificación o de enmienda constitucional para que el Consejo Nacional Electoral haya tomado la resolución que tomó? Mire, gracias Carlos por la pregunta. En primer lugar, la Constitución en este momento dice la reelección indefinida no está permitida. Cuando se pregunta, ¿está usted o no de acuerdo con la reelección indefinida? Se está preguntando sobre un hecho que implica una modificación constitucional en el caso de que la gente se pronuncie positivamente. Porque parecería ser que se parte de la falsa premisa de que se tiene por hecho de que la gente se va a pronunciar en sentido negativo, y esto no es así. Gracias, doctor Raza. Su turno, doctor Caicedo, en relación a lo expresado por el doctor Raza en su primera intervención de esta última etapa y de la respuesta a mi repregunta. Doctor Caicedo. No existe ningún límite constitucional para hablar en una pregunta de consulta popular sobre ningún tema. Es clarísima la Constitución, dice sobre cualquier asunto. Y lo principal acá es que el CNE no tiene competencia. Le pregunté al señor Raza dónde existe, dónde dice en la ley que los asuntos constitucionales no se pueden someter a eso. No me supo contestar, hizo una interpretación constitucional. Eso, si le compete a alguien, es a la Corte Constitucional, una vez recogidas las firmas, respetando la legalidad, la institucionalidad.
Al CNE no le competía. No hay ni una sola ley, como lo dijo el propio presidente del CNE, que le dé la competencia al Consejo Nacional Electoral para hacer lo que hizo. Claro, ellos pueden leerla, que pueden hacer lo que quieran, pero la única que puede hacer interpretación es la Corte Constitucional. Gracias, doctor Caicedo. De nuevo una pregunta para desarrollar en su minuto 20, doctor Caicedo. A ver, pero... No escucho nada. ¿Me está escuchando ahí, doctor Caicedo? ¿Me escucha? ¿Me escucha, doctor Caicedo? No escucho absolutamente nada. A ver, estamos debatiendo, amigos televidentes, sobre el tema de la enmienda constitucional. Parece que tenemos algún tipo de problema de audio que ya se estaría corrigiendo. Me avisan, por favor, si ya está corregido. ¿Ya? Aparicio Caicedo, ¿me escuchas ahora sí? Sí, perfecto, Carlos. Okay, Se me cortó. Vale. Bueno, esto es como el fútbol, el tiempo en este caso no se descuenta, se lo agrega. A ver, Aparicio Caicedo, pero si se está frente a un cuello de botella para aquellos que pretenden realizar la consulta popular y que con base en la respuesta del CNE se estaría estableciendo el no poder realizar la consulta popular porque no se entregaron los formularios, ¿por qué insistí con la pregunta que prácticamente fue casi igual estructurada en relación a lo que se presentó en el 2014 y no presentar una pregunta que impida esa resolución del Consejo Nacional Electoral? La resolución anterior fue muy clara y tenía un párrafo que hablaba y decía, como han incluido el verbo modificar, que es sinónimo de reforma, entonces no podemos dar los formularios. Eliminamos ese verbo y presentamos la pregunta. Solamente estamos haciéndolo en un contexto de una enmienda que se está tramitando y diciéndole al pueblo qué opina sobre eso. No pone ningún límite al artículo 104 de la Constitución para eso. No hay, el doctor Raza no ha podido citar una sola disposición expresa que diga que se pone límite a eso. ¿Sabe cuál es el único límite que existe? La Ley de Participación Ciudadana y el Código de la Democracia, que establecen límites al 104. La ciudadanía no puede preguntar sobre tributos, sobre gasto público, ni sobre división administrativa del Estado. No existe ningún otro límite a ello. Y se han inventado esta doctrina de que los asuntos constitucionales no pueden ser sometidos a consulta popular y se han arrogado funciones que no tiene el CNE al hacer control constitucional de la pregunta, que le competía a la Corte una vez recogidas las firmas, y la Corte podía incluso haber cambiado el texto de la pregunta si lo creía conveniente, pero no quieren vernos en las calles reuniendo firmas. Eso es lo único que podemos percibir. Gracias, Aparicio Caicedo. Hizo uso menos del minuto 20, voy donde está Stanley Raza. A ver, aquí hay varias cosas para seguir en este debate. Dice Aparicio Caicedo de que se cambió la palabra modificar y que más bien la pregunta está estructurada dentro del contexto del proceso de enmienda que se está tramitando en la Asamblea Nacional Legislativa. Y por otro lado, recurre de nuevo en lo dicho, que es el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para haber resuelto lo que resolvió, es decir, no entregar los formularios. Bueno, yo también quiero verles a mucha gente recogiendo firmas, y yo firmaré por ser consultado para las enmiendas constitucionales. Lamentablemente, cuando no se hacen las cosas de acuerdo con los procedimientos, lo que se hace es frustrar esa decisión de la mayoría de la población de ser consultados. ¿Por qué? Porque es verdad, no existe, para ser claro y definitivo, no existe ninguna norma constitucional ni legal que impida consultar sobre temas constitucionales. Pero sí existe un procedimiento de cómo hacer esa consulta cuando se tratan de temas constitucionales. Ese procedimiento que está arreglado es el que no están acogiéndolo, no están aplicándolo en el caso de Compromiso Ecuador. Y eso es lamentable, porque deberían hacer las cosas acogiendo ese procedimiento para, si están defendiendo el derecho de la gente a ser consultados, por permitir que ese derecho se viabilice. Y en segundo lugar, discrepo absolutamente con la falta de competencia del CNE. Le corresponde al CNE, como le corresponde a todo funcionario administrativo, aplicar la Constitución y las leyes de manera directa e inmediata. La interpretación que hace la Corte Constitucional se llama interpretación auténtica y es la única obligatoria en caso de que existan conflictos cuando los funcionarios públicos aplican una norma y los particulares sienten que esa interpretación o esa aplicación de la norma no ha sido la correcta. Una precisión en los 30 segundos, doctor Raza. Queda claro que la Constitución establece que se puede consultar por cualquier asunto, en primer lugar. Segundo lugar, Stanley Raza habla de lo que se está estableciendo aquí y lo que no se ha cumplido es el procedimiento. ¿Ese procedimiento está dentro del marco constitucional
o ese procedimiento está en otro marco jurídico o reglamentario? Ese procedimiento está en el marco constitucional y también está desarrollado en el marco de la ley y en el marco del reglamento. Y particularmente yo considero que las leyes secundarias, leyes y reglamentos que regulan ese procedimiento que está establecido en la Constitución no son contrarios a la Constitución, son absolutamente compatibles con la Constitución y con el diseño de una Constitución rígida, cuya modificación exige que se cumplan procedimientos reglados, establecidos. Gracias, Stanley Raza. Aparicio Caicedo, hay procedimientos que están dentro del marco constitucional y hay legislación también que apuntalan este procedimiento constitucional, dice Stanley Raza. Le agradezco al doctor Raza porque dejó muy claro que no existe ninguna disposición expresa que brinde competencia al CNE para esto y además que quite a los asuntos constitucionales de los temas que se pueden hacer en consulta. Tiene toda la razón. Imagínese si el día de mañana cada instancia del Estado agarra y dice yo tengo competencias porque la Constitución lo dice. Imagínese que empiecen a buscar competencias que no tienen porque yo aplico la Constitución directamente. Esto sería un caos, un desastre. Lo que habla de supremacía constitucional, de aplicación de la Constitución, es cuando entran en conflicto con normas inferiores. Aquí no hay ningún conflicto entre normas inferiores y la Constitución. Por lo tanto, el CNE tenía que haber hecho simplemente lo que tenía que haber hecho, que es entregar los formularios y dejar que la Corte Constitucional se pronuncie luego de recogidas y verificadas las firmas. Es lo único que cabe en derecho acá. Ok, Stanley Raza, perdón, Stanley Raza, Aparicio Caicedo, voy a también hacer una pregunta para precisar. Es decir, a ver, daría que esto es un poco el cuento del gallo pelón, como se dice popularmente, ¿verdad? Es decir, si ya hay la resolución del Consejo Nacional Electoral, entonces, ¿qué va a hacer Compromiso Ecuador? Porque ya hay una resolución en firme y no es la primera vez, es la segunda ocasión. Entonces, ¿va a buscar un mecanismo como para poder presentar una pregunta que el Consejo Nacional Electoral califique y entregue los formularios o va a presentar algún tipo de demanda? Estamos precisamente estudiando las vías de acción institucionales que nos quedan. Ante este ambiente de total arbitrariedad institucional, es difícil saber cuál es el siguiente paso, porque vemos que un día se pronuncia el presidente, da los argumentos al CNE y al día siguiente el CNE cumple. Lo mismo pasó la vez pasada. El secretario jurídico de la presidencia se pronunció en una entrevista con los mismos argumentos que luego la resolución del CNE nos negó los formularios. Eso es muy difícil en este ambiente de total inestabilidad institucional, de total arbitrariedad, saber cuál va a ser el próximo paso, pero no se preocupe que en el colectivo Compromiso Ecuador están estudiando todas las vías y no vamos a hacer un segundo sobre este tema y vamos a seguir insistiendo para parar esta enmienda que quiere decir la constitucionalidad en Ecuador. Aparicio Caicedo, no me preocupo, yo solo hago preguntas. Voy donde Stanley Raza. Stanley Raza, ¿cuál sería entonces el procedimiento en caso de que se quiera insistir en una consulta popular para efectos de que el pueblo sea quien decida si está de acuerdo o no de acuerdo para una reelección sin límite de tiempo para todas las dignidades de elección popular? Mire, yo ya me he pronunciado sobre este tema. Lo que he dicho es, existe un proceso de enmienda constitucional que se está tramitando en la Asamblea Nacional. Lo que correspondía si Compromiso Ecuador o cualquier otro colectivo decidiera efectivamente insistir en que el Consejo Nacional Electoral convoque a una consulta popular, es que se pregunte sobre ese proceso. Es decir, que a la ciudadanía se le diga, ¿está usted o no de acuerdo en el proceso de enmiendas constitucionales que se está tramitando por la Asamblea Nacional? Y eso no implica ninguna modificación constitucional. Y eso encuadra perfectamente en el inciso 4 del artículo 104 de la Constitución. Y en ese caso el CNE tiene la obligación de entregar los formularios. Y en ese caso los colectivos tienen la posibilidad de ponerse a recoger las firmas, presentarlas, validarlas. El CNE tendrá que, una vez validado, enviar a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad de la convocatoria a la consulta popular. Ese es el procedimiento que debió haberse seguido. Gracias, Stanley Raza. Minuto 20, Aparicio Caicedo. Bueno, Stanley Raza prácticamente les acaba de estructurar la pregunta. ¿Recogen el guante? Es una sugerencia que la vamos a estudiar como muchas otras sugerencias que recibimos a diario.
Actualmente lo que tenemos es una falta de institucionalidad, porque repito, el CNE no tenía competencia, y lo acaba de decir el doctor Razas, porque ninguna ley la recoge expresamente, para hacer lo que hizo. La Corte Constitucional era la única llamada a hacer eso luego de recogidas las firmas. Y esto quiero que quede muy claro, porque hoy día la arbitrariedad está ahí. Y el propio presidente, Juan Pablo Pozo, acaba de decir que ellos no eran competentes para eso, pero pueden leer la pregunta. Obvio que la pueden leer, todo el mundo la puede leer la pregunta. Pero lo que hicieron es pasarse por encima la Constitución, las leyes, porque no establece ninguna disposición, como dijo el doctor Raza, que le dé competencia al CNE para hacer lo que hizo. Gracias, Aparicio Caicedo. Sus 30 segundos de réplica, si lo quiere usar, y porque pregunto, dice, ¿usted coincide con el doctor Caicedo de que el CNE no tiene competencia para hacer lo que hizo de acuerdo a lo que expresa Aparicio Caicedo? No, lamentablemente yo dije todo lo contrario. Yo dije que el CNE goza de absoluta competencia para aplicar la Constitución y las leyes en el ámbito de sus funciones. Y sus funciones son analizar las preguntas que se le proponen para una consulta popular. Y eso es lo que ha hecho. Lo que he dicho, y en eso sí coincido con el doctor Aparicio Caicedo, es que no existe una prohibición ni en la Constitución ni en la ley para consultar sobre aspectos constitucionales. Pero también he dicho que esa consulta sobre aspectos constitucionales tiene que someterse a un procedimiento que está arreglado y que no se ha observado por compromiso. Gracias. Voy a la siguiente pregunta porque ya estamos a punto de terminar este debate. A ver, pero el tema es, ¿quién decide si hay reelección o no reelección? Definitivamente, ya sea por consulta popular o ya sea dentro de un proceso electoral, es el pueblo ecuatoriano. Y si el pueblo ecuatoriano, en caso que no pase la consulta popular, tiene la oportunidad de ir a las urnas y decidir si un candidato que se presenta a la reelección puede continuar por un periodo más o por varios periodos más o no puede continuar, ahí no se está legitimizando la decisión de la alternabilidad en democracia a partir de una decisión del propio pueblo ecuatoriano. Aparicio Caicedo. Carlos, esa respuesta es muy clara, no es así. Por una razón, la democracia no es lo que pasa los días de las elecciones, sino lo que pasa todos los días entre una elección y otra. Son los límites al poder. Y en Latinoamérica sabemos que esos límites son muy importantes porque nuestros regímenes son presidencialistas y toda la vida han tendido hacia el caciquismo y el caudillismo. Y siempre los presidentes que han sido muy populares o muy poderosos han tendido a establecer reformas para perpetuar su poder. Lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua, Cuba ni hablar porque eso no es ni parece una democracia. Los días de Porfirio Díaz en México, que estuvo 34 años cuando él mismo hizo reformas para perpetuarse en el poder. Por eso es tan importante ese límite en el tiempo que se ha establecido por una tradición histórica que en Ecuador ha estado desde los días de la República. Aquí nunca se ha permitido la reelección inmediata, jamás. Se ha permitido que se vaya un periodo y regrese otro. Se ha puesto límite a la reelección, pero nunca que se realiza una y otra vez. Porque ese es el primer paso, no importa cuáles sean las buenas intenciones de quien gobierna, ese es el primer paso para convertirse en un caudillo, y Latinoamérica conoce muy bien a dónde lleva ese camino. La democracia debe ser institucional y tener límites, si no cada 4 años o cada 5 años también elijamos cuánto tiempo se queda en el poder la persona que elegimos, se queda 10, 15, 12, sin límites no tenemos una verdadera Gracias, democracia. Aparicio Caicedo. La misma pregunta para el doctor Raza. Bueno, yo estoy absolutamente convencido de que la alternabilidad es un elemento esencial del Estado. Y en esto difiero absolutamente con el dictamen de la Corte Constitucional. Siendo un elemento fundamental del Estado, lo que hay que mirar es si la reelección indefinida e inmediata es o no contraria contra ese elemento fundamental del Estado. Yo creo que hay razones fuertes para pensar que es muy peligroso un modelo de reelección indefinida e inmediata, pero no necesariamente eso implica atentar en contra de la alternabilidad de manera directa. Hay que debatirlo, como en un modelo de democracia deliberativa en el que pretendemos vivir en el país. Estos son temas que están abiertos al debate y hay que mirar si se restringen o no se restringen derechos de participación, si se vulnera o no se vulnera la igualdad de derechos de todos a participar con las mismas condiciones, bajo las mismas reglas de juego, en una cancha que esté absolutamente delimitada y limpia. Si esto no ocurre,
entonces la reelección indefinida e inmediata es contraria al principio de alternabilidad. Pero si se garantizan condiciones en que todos puedan participar en igualdad de condiciones, si se controlan los gastos de publicidad y los gastos electorales hechos por el oficialismo que se postula para una reelección, si se impide que existan inversiones de gente que pueda tener negocios con el Estado, entonces me parece que eso no es necesario. Gracias, doctor Raza. Bueno, hemos terminado por el día de hoy. Gracias al doctor Stanley Raza, gracias al doctor Aparicio Caicedo. Definitivamente los voy a considerar para un pulso político para continuar debatiendo este tema ya en un tipo mucho más extenso. En todo caso, amigos televidentes, como siempre, las conclusiones las sacan ustedes. Esto fue Pensamiento Crítico. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más deporte.